Buenas tardes a todos. Desde el Colegio de Abogados Comercialistas le damos la bienvenida a todos ustedes a nuestra tertulia en el día de hoy. El tema escogido es acerca de novedades en la evaluación de obras de arte y derechos de autor. El día de hoy tenemos una tertulia bastante novedosa porque lo que quisimos es traer dos perspectivas, una es desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista legal acerca de la evaluación de las obras de arte. Hace un momento estábamos hablando de los diferentes casos y aplicaciones donde podemos ver diferentes situaciones, litigios relacionados con la valoración de obras de arte, donde podemos verlo entre relaciones comerciales, entre empresarios, entre galerías, entre coleccionistas, también procesos de sucesión o como medidas también para uno practicar medidas cautelares en un dado caso. Digamos, la aplicación de este tema, que en principio uno lo ve como muy especializado, muy particular, pues realmente tiene una aplicación práctica en diferentes ámbitos y podemos traer todo este conocimiento e integrarlo desde estos dos puntos de vista bastante interesantes, que es lo técnico y también lo legal. Y por esa razón, en el día de hoy contamos con la presencia de dos grandes expertos. Le damos la bienvenida a Carolina Romero y a Ricardo Perdomo, quienes serán nuestros panelistas. Yo tengo el gusto de moderar la tertulia en el día de hoy. Entonces le damos la bienvenida a Carolina Romero Romero, quien es abogada de la Universidad Externado de Colombia y especialista en la misma universidad en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías. También es especialista en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes y cuenta con maestría en propiedad intelectual de la Universidad de Turín en Italia. Su trayectoria profesional se destaca en el área de propiedad intelectual y específicamente en los temas de derecho de autor y los derechos conexos, desempeñándose como directora general de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia y previamente como subdirectora técnica. Y adicionalmente ha participado en los equipos negociadores que ha representado a Colombia en algunas de las negociaciones que se han realizado en el ámbito bilateral y negociaciones de carácter multilateral, participando con apoyo técnico en las discusiones de derecho de autor y derechos conexos. Fue adicionalmente miembro del Consejo Nacional de Economía Naranja y de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, ambas instancias del Gobierno de Colombia, en las cuales se articulan las políticas públicas sobre temas de economía creativa y propiedad intelectual, respectivamente. Y actualmente se desempeña en su propia práctica jurídica, es consultora de la OMPI y presidenta del Centro Colombiano de Derecho de Autor, CECOLA. Por otro lado, contamos también con la presencia de Ricardo Perdomo, quien fue coautor de la norma técnica sectorial M08 para avalúo y certificación de obras de arte en Colombia. Cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector de arte colombiano. Ha colaborado con la catalogación de importantes colecciones de arte institucional colombiano. Es fundador de la Galería Umbral. Asesora a diversos actores del medio artístico en Colombia, fortaleciendo la economía del arte. Su pasión por los fenómenos económicos que rodean este mundo impulsa su trabajo y su enfoque crítico, y pues ofrece también una versión muy actualizada de las herramientas disponibles para la valoración y certificación de obras de arte para lograr dilucidar sobre el estado actual de estas herramientas y su aplicabilidad en este mercado. Además de su labor en el ámbito comercial, en el sector artístico, pues Ricardo también ha sido profesor de la carrera Gestión de Industrias Creativas en LSI, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de profesionales en el sector, por lo que su participación pues, en la creación de la norma técnica destaca su compromiso con el desarrollo y, por supuesto, la profesionalización en este campo. Bueno, ya con esta presentación, entonces vamos a entrar en la materia y vamos a iniciar con Ricardo para que nos cuente de manera muy general en qué consiste la norma técnica M08 acerca de la valoración de obras de arte. Bueno, muchas gracias, Luisa, por la invitación. Eh, o sea, hay varias categorías dentro de la Ley Nacional de Avalúos. Hay varias categorías en las que se pueden evaluar las cosas. Se pueden evaluar carros, se pueden evaluar bienes raíces, se pueden evaluar marcas intangibles, pero pues resulta que para arte no había una normatividad que dijera de verdad cómo se aproxima uno a un objeto, digamos, dentro de la categoría de arte.
y cómo le asignabas el precio. Y es una conversación que es muy divertida tener muchas veces, pues, porque la gente dice, ¿cómo le pones precio a una cosa que es única? ¿Cómo le pones precio pues sí, al arte? Entonces, pues la norma lo que hizo fue entrar a llenar ese vacío, porque pues hay obras de arte en manos pues, de todo el mundo en realidad. Es como todos tenemos esos coleccionables colgados en nuestra casa, está ahí en empresas, hay en fundaciones, hay en nuestras manos, y hay unas que, pues no sé, pues pueden ser, digamos, de corta trayectoria, pueden ser piezas hechas por jovencitos recién salidos de la universidad, que eso tiene un valor, o sea, hay una manera de aproximarse a eso y se le puede poner valor, pero también uno puede ponerle valor a cosas que de pronto no creería que no. Entonces yo, la Mona Lisa, dicen que Mona Lisa es invaluable, no, eso sí se puede evaluar. Entonces es entrar a cubrir todo lo que llamaríamos arte dentro de las artes plásticas y visuales, de pronto quitaríamos espacios que no contemplan la norma, qué sé yo, como la literatura, de pronto la danza, pero sí entraríamos dentro de artes plásticas y visuales, el tipo de cosas que se ponen, digamos, en museos, o museos y galerías de arte moderno, contemporáneo, clásico. Más o menos es el lugar. Mm, Perfecto, Ricardo. Y ahora, digamos, ya con ese enfoque general de la norma técnica, digamos, cuál es su alcance, quiero que nos comentes un poco de cuál es ese procedimiento y qué consideraciones nosotros debemos tener en cuenta precisamente para, digamos, la valoración de estas obras de arte. Así lo, digamos, lo más general que nos pueda resumir, porque entiendo que la norma, digamos, es bastante larga, extensa y específica y trae diferentes métodos de valoración. Pero, digamos, ese procedimiento, ¿cuál es y qué aspectos consideras que nosotros debemos tener en cuenta? venga, a ver, quiero compartir un momentito la pantalla. Poco para jugar con ella. Estoy compartiendo la versión a la que tengo acceso, que fue la última antes de enviarla como a esta a consulta pública. Es la que tengo actualmente. Para poder tenerla hay que comprarla. Son ese tipo de normas que se compran publicadas y eso es propiedad del Registro Nacional de Evaluadores. Pero pues tengo esta. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se aproxima uno? Bueno, lo primero es que es sobre avalúo. La norma es sobre avalúo de arte. La parte de certificación, la norma deja explícito que no se puede entrar a hacer un avalúo si no se tiene una identificación con soportes de que la cosa que se va a evaluar pues sea original, ¿no? Sea, se entienda de dónde proviene. O sea, qué sé yo, que no está reportada en Interpol, que no tiene, digamos, problemas, qué sé yo, como de algún otro tipo. Pues, digamos, como que deja la salvedad, como entramos a evaluar algo cuando sabemos lo que es, cuando lo tenemos identificado. Esa pregunta sobre la identificación, pues es algo que queda en manos, digamos, o de un equipo, que es un evaluador junto con un historiador, curador de arte, o de alguien que tiene las dos, digamos, como los dos conocimientos, o sea, que proviene del mundo de arte, que sabe acercarse, entender la diferencia, qué sé yo, entre una pintura hecha al óleo y una pintura hecha en acrílico, porque eso es parte de esa identificación, en una ficha técnica, decir técnicamente la cosa que es. Eh, entonces, digamos que la primera aproximación que sí hay que tener sobre la norma es que hay que saber que la cosa es de verdad, ¿sabes? No termine uno digamos, evaluando algo que resultaba ser una falsificación. Eh, bueno, eso respecto a la norma. Ahora, de- hay en el mundo de los avalúos tres metodologías que permiten acercarse a las cosas y eso sí se va a ver en las otras formas de avalúos. Me refiero, cuando uno va a evaluar una casa o cuando va a evaluar una marca o cuando va a evaluar en general como otras formas. En general el concepto de los avalúos te dice que tú puedes evaluar o por mercado o por renta o por costos. Entonces, por mercado estaríamos diciendo, bueno, qué sé yo, un botero, ¿no? Un botero, ¿cuánto se está vendiendo? Un botero identificado que sabemos que es original, que es de tal año, que es de tales medidas, que definitivamente es un óleo o es un dibujo o es una escultura. Entonces, hay una identificación. Lo comparas con otras piezas que en el mercado se han movido de iguales características, de las que también hay certeza de que son originales, y pues digamos que triangulas el precio. Esto es un ejercicio econométrico sencillo, pero de ahí te sale. Eso sería evaluar por mercado.
La segunda versión, la segunda, que es evaluar por renta, uno pensaría en cosas como la Mona Lisa, ¿no? La Mona Lisa, yo creo que vale, pues la Mona Lisa y en general muchas de las cosas que están en los museos, pues están allí, que son atractivas a un público, porque el público entra y paga una entrada para entrar al museo, y que luego van a comprar un mug que tiene la Mona Lisa ahí pegada, o una camiseta que tiene la Mona Lisa ahí pegada, entonces en realidad la Mona Lisa renta mucho, y piezas como esas rentan mucho, entonces es otro camino para evaluar por renta. El siguiente, pues, es evaluar por costos, que de pronto es lo que se aplica más a un artista, ¿no? Entonces, pues uno hace un ejercicio más o menos como más administrativo de entender, bueno, el artista, ¿cuánto pagas por taller? ¿Tienes asistentes? ¿Cuánto pagas en materiales? ¿Cuánto tiempo te tocó en investigación desarrollar esta idea que te lleva a este punto? ¿Qué tamaño tiene la serie que vas a producir? Si vas a hacer, qué sé yo, un proyecto que tiene 1000 piezas o 10 piezas, y cuáles son los costos detrás de ello. Entonces, pues eso permite acercarse más a una idea como de un productor que pone un producto al mercado que es vendido. Y a eso se le suman otras cosas, ¿no? Entender que el sistema del arte tiene galerías, comisionistas y algunos otros costos asociados. A una exposición, a una obra de arte se le invierte en una exposición, se entiende que todo eso se está poniendo encima para poder, digamos, instalarse. Ese es el caso de evaluar por costos. Y queda una cosa que se considera una técnica, son los residuales. Entonces, los residuales es, digamos, como que si uno pensara en un edificio en obra negra, entonces, ¿cuánto vale ese pedazo de obra negra, el residuo que hay del proyecto que era originalmente, ¿no? Entonces, se evaluaría la obra negra si un edificio quedara así. En el caso del arte, puede ser un poquito como al contrario, y es, qué sé yo, si una pieza clásica muy importante que vale muchos millones de dólares tiene problemas de restauración y conservación muy fuertes, muy antiguos, y hay que invertir mucho dinero en volver otra vez a poner la pieza en un punto en el que de verdad se pueda exponer, que un museo pudiera comprarla, colgarla y decir que va a rentar a través de ella, pues entonces estaríamos trabajando con los residuos, ¿no? Entonces, pues puede que si la obra no está muy golpeada, digamos que el residuo es el 90%, ¿cierto? Si está muy golpeada, el residuo es el 10%. Entonces sería otro camino al que nos aproximaría a sí, a acercarse a este valor razonable del arte. Gracias, Ricardo. Ahí nos traes un breve recuento de las metodologías que actualmente están y que la norma desarrolla, digamos, de una manera mucho más extensa. Y eso, digamos, sería como desde lo técnico, los métodos de valoración. Pero ahora nos vamos con Carolina para que nos cuente desde la práctica litigiosa en Colombia qué aspectos has identificado en cuanto a la valoración de las obras de arte, ¿no? Como en esa práctica legal, ¿qué nos puedes contar? Bueno, gracias Luisa, muchísimas gracias por la invitación del Colegio de Abogados Comercialistas, a ti por esta iniciativa y a su presidente. Y bueno, yo le agradezco también a la audiencia porque estar aquí a las 6 de la tarde el día de hoy, de verdad, para escucharnos a nosotros. Espero que encuentren elementos que más adelante les sean útiles en algunos aspectos de su actividad profesional. Y bueno, yo en relación con esa pregunta quisiera compartir brevemente una presentación para hacer algunas precisiones en relación con los temas de derecho de autor y que claro, yo no les traigo aquí como ni todas las respuestas, pero sí muchas preguntas en relación con este tema y cómo incide también en el aspecto relacionado con los litigios. Entonces voy a permitirme compartir pantalla. Yo no sé si están, perdón, creo que estoy, espérense un segundo que hice algo mal, entonces lo voy a intentar otra vez. Permítanme un segundo. Ok, ahora creo que sí. Ahí ya están viendo mi presentación. Quisiera que alguien me confirmara si la está viendo. Sí, sí, la Ah, bueno. estamos viendo sola. Ya, perfecto. Ya, listo, perfecto. Muchas gracias, Luisa. Bueno, entonces la primera precisión que yo quiero hacer es que cuando uno se va a revisar pues nuestra legislación de derecho de autor, nuestro régimen común, que es la decisión andina 351 del año 93, acá hay una definición de obra plástica o de bellas artes. Y fíjense que acá dice algo, creación artística cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla. Entonces, aquí partimos de la base de que es quien está apreciando esa obra, quien obviamente le está encontrando sentido a lo que está observando
o que le genera una emoción, o que le genera un impacto, o como lo queramos llamar. Dentro de este tipo de obras vamos a encontrar las pinturas, los dibujos, los grabados y las litografías. Pero ojo, acá dentro de esta definición se excluyen expresamente algunos tipos de obras, pero de la definición de obra plástica o de bellas artes, como cuáles: la fotografía, las obras arquitectónicas y las audiovisuales. Em, no tengo muy clara la razón por la cual en ese momento se decidió excluir de las obras plásticas o de bellas artes las fotografías. Hoy en día sabemos de que una fotografía pues, puede tener muchísimo valor y de hecho hay exposiciones de fotografía, pero pues tal vez en esa época hubo alguna razón o motivo para no incorporarlas. En todo caso, hace parte de la categoría de obras artísticas. Y bueno, ¿cuáles son como los elementos que yo he identificado y que vale la pena precisar? Bueno, en primer lugar, veo que hay mucha confusión en relación con los criterios de protección. Y comenzaré con el tema del mérito y la destinación de la obra. Es muy probable que en los criterios de evaluación, como nos los comentaba Ricardo, se analicen muchos aspectos relacionados con el mérito de la obra, con la trayectoria del artista, con la consolidación del movimiento pictórico del cual forma parte, que si hay otra cantidad de elementos asociados a la manera en que se va a valorar. Pero eso es independiente de la protección del derecho a autor, porque claramente para el derecho a autor es indiferente el mérito y el destino que se le da a la obra. Por lo tanto, independientemente que haya este tipo de criterios para valorarla, eso no va a excluir de ninguna manera la circunstancia de que uno de los principios básicos del derecho a autor es que para que una obra esté protegida es independiente el mérito que esa obra pueda tener a los ojos de una persona determinada, ¿sí? El otro tema que me parece importante resaltar acá es el tema de la división o la diferencia entre el corpus místico y el corpus mecánico, que es lo que nosotros acá vemos como la independencia de la obra del soporte material que la contiene. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este tema? Porque aquí es cuando a veces, en ocasiones, en algunos de estos litigios o en algunos de estos conflictos, vemos que choca por una parte el derecho que existe sobre el soporte material, que habitualmente sobre ese soporte yo voy a aplicar las normas generales de la propiedad común, ¿sí? Frente a los derechos que existen sobre el intangible, que es la obra. Y en relación con esa obra, pues siempre voy a aplicar las normas especiales que están establecidas en nuestra legislación para el derecho de autor. Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, en algunos tipos de conflictos, como algunos casitos que vamos a ver más adelante, va a estar en conflicto este derecho de propiedad sobre el soporte frente a este derecho que es sobre el intangible, que es la obra. Y entonces, aquí esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en las obras de arte, porque las obras de arte por lo general son ejemplares únicos. Y el hecho de que sean ejemplares únicos quiere decir que si se atenta contra el soporte, muy probablemente atentemos contra la obra, porque si destruimos el soporte, destruimos la obra. Es posible que haya o esté la obra, fijada de otra manera, por ejemplo, fijada en una foto, fijada en un audiovisual, pero esa no es la obra ya se destruyó, la obra ya no existe. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque no es lo mismo que por alguna razón yo coja un libro y lo queme porque considere que es inmoral o lo que sea, a que coja una escultura y la destruya o a que coja, no sé, un cuadro y lo destruya completamente. Pues ya he destruido realmente la obra en sí misma que está fija en ese soporte único. El otro tema es el tema de la ausencia de formalidades, la no exigencia del registro en los litigios, ¿no? Obvio, si no tengo un registro, pues tengo o cuento con la posibilidad de probar la titularidad o la autoría a través de diferentes mecanismos probatorios. Lo importante es tener constancia de ello, tener una prueba
que me permita acreditar la titularidad del derecho. Protección de la forma y no las ideas. Esto también es muy importante en materia de las obras de arte en general. Podemos tener muchas obras de arte que están enfocadas en la ejecución de la misma idea y ser todas esas obras absolutamente distintas. Y absolutamente distintas precisamente porque es un principio básico del derecho de autor, que lo que se protege es la forma en que esas ideas se materializan y básicamente cada autor tiene una manera distinta de expresarse y eso es lo que hace que esa obra sea original, es decir, que se cumpla con ese criterio de protección referido a la originalidad, que es la impronta personal del autor manifestada a través de esa obra. Y entonces, bueno, yo aquí quisiera, no voy a dar una clase de derechos morales y derechos patrimoniales, pero simplemente quisiera hacerlos caer en cuenta de lo siguiente. Y es que independientemente que a nosotros nos insistan que en relación con los derechos morales, estos no tienen contenido económico, que están fuera del comercio, hay un límite a la autonomía, a la voluntad de las partes, porque las partes en relación, o mejor dicho, el titular que es el autor, en relación con ese derecho moral, ni podrá renunciar a él, ni podrá transferirlo, no podrá mediante un contrato hacer una cesión de un derecho moral y además de eso, pues si yo quisiera perseguir de alguna manera una deuda, pues tampoco lo puedo embargar, ¿sí? Entonces, están fuera del comercio y excluidos de todas estas posibilidades. Eso no quiere decir que la infracción de un derecho moral no tenga consecuencias de índole material o patrimonial, ¿sí? Entonces, una cosa es que yo diga que el derecho moral no tiene contenido económico, pero la infracción sí me puede causar un perjuicio de índole material y un perjuicio de índole extrapatrimonial. Entonces, simplemente quería hacer esa aclaración para que lo tuviéramos en cuenta. Ahora, en relación con los derechos patrimoniales, claro, yo escuchaba muy detenidamente a Ricardo y esta manera como de hacer una valoración de las obras. Y yo me preguntaba mientras que lo escuchaba, bueno, la obra puede tener un valor que se puede establecer con base en estos distintos criterios que Ricardo nos comentaba, pero la, la infracción al derecho de naturaleza patrimonial consiste en la vulneración de las prerrogativas que tiene el autor o el titular de autorizar o prohibir diferentes mecanismos de utilización de esa obra. Entonces, la obra puede valer un determinado monto, ¿no? Pero cada uno o las consecuencias de no contar con la autorización del titular del derecho frente a cada uno de estas prerrogativas de índole patrimonial puede suceder que correspondan a una diferente estimación o un diferente valor. Y ahí está como también el secreto en cómo calcular los daños derivados de precisamente no haber solicitado esas autorizaciones a esos autores o a esos titulares. Ahora, también hay unas zonas grises y esto aquí me plantea también a mí unas preguntas. Yo no conozco en Colombia ningún caso relacionado con esto, pero yo aquí en el mundo de las especulaciones, ya que el arte es tan especulativo, me permito hacer la siguiente reflexión, ¿sí? Dentro de estas zonas grises entre el derecho de autor y la propiedad industrial, uno puede encontrar que, por ejemplo, una obra considerada una obra de arte, pensemos en una botella de un perfume, en una botella de un licor, que esa botella por sí misma puede ser una obra artística, ¿sí? Porque puede apelar al sentido estético de la persona que la contempla conforme a la definición que vimos al principio, pero además de eso, esa botella como tal, podría pensar uno que podría estar protegida como marca, ¿cierto? Podría suceder también que esa botella como tal podría ser susceptible de protección a través de otra figura de la propiedad industrial, como es el caso del diseño industrial. Entonces vamos a ver acá que, por ejemplo, nosotros vamos a tener
en materia de obra de arte aplicado, que es precisamente el tipo de obras que pueden estar incorporadas en un objeto utilitario, que hay unas condiciones o unos requisitos para que sea considerado obra de arte aplicado. Bueno, primero se deben cumplir con los requisitos del derecho de autor, primordialmente que sea original. Segundo, se debe tratar de una obra artística. Esa creación artística está incorporado en un artículo útil o puede tener funciones utilitarias. Y adicionalmente puede tratarse de una obra de artesanía o una obra que se esté produciendo a escala industrial. Pero aquí el tema es lo que está, ay, perdón, no sé por qué se me apagó el video, discúlpenme. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que la protección del derecho de autor obviamente no va a recaer sobre el objeto utilitario. La protección del derecho de autor recae sobre la obra incorporada en ese objeto utilitario. Entonces, coloquemos este ejemplo de la silla. Pues la silla pues no va a valer nada distinto de lo que vale cualquier silla, pero obviamente quien lo vea puede considerar que se trata de una obra artística, original y que por lo tanto está protegida por derecho de autor. Fíjense, su valor va a depender, o su mayor valor va a depender es precisamente porque tiene incorporado esta obra artística. Y entonces nosotros vamos a ver que nuestra norma comunitaria permite la acumulación de protecciones, ¿sí? Esa acumulación de protecciones no es automática, ¿sí? En este caso pueden haber las dos protecciones, pero siempre y cuando se demuestre que se cumplen con los requisitos para beneficiarse de esa protección. Y por eso vemos aquí, por ejemplo, en el caso concreto que hemos escogido, que es como la acumulación de protección entre la propiedad industrial por el diseño industrial y el derecho de autor, pueden estar ambos en esta figurita, conjugarse y tener una obra de arte aplicado que se beneficie de ambos regímenes. Entonces, yo me pregunto, si yo voy a valorar ese mismo objeto como diseño industrial o ese mismo intangible como diseño industrial, pero por otra parte lo voy a valorar como obra artística, ¿valdrán lo mismo? Sí, esa es una pregunta que yo se las dejo aquí para la reflexión. Eh, De, de hecho, sí, Carolina, ya que nos traes ese ejemplo, no estamos tan alejados, creo yo, del caso de la cartera Dior, digamos que saca con diferentes artistas. Y de Colombia tuvimos a Gloria Amaral con el diseño de una de las carteras de Dior. Y pues Gloria Amaral además se caracteriza porque, digamos, su arte es textil, ¿no? Y pues ujú, ella sí, se encargó de diseñar la cartera, de incluir su técnica, de incluir su diseño, su forma, y lo llevó, digamos, a un diseño también ya industrial y que pues hacen una reproducción y sacan una edición exclusiva de la cartera de Gloria Amaral como artista, ¿no? de acuerdo. Entonces creo digamos, ese caso, esa intersección lo podemos ver, o sea, no es tan teórico, sino que también, o sea, ya lo Sí, podemos ver con un caso muy, muy cercano si nos llegan a decir, bueno, ¿y cuánto me vale entonces la cartera? ¿No? exacto, pero Eh, ¿cuánto cuesta la infracción si la voy a perseguir por el lado de la propiedad industrial o a cuánto claro, y podría si saco la equivaldré? copia entonces de la cartera de Dior y Gloria Amaral, entonces ahí como, De ¿por cuál acuerdo, régimen me voy? O si me voy por los dos también, ¿no? Eso también sería una exactamente, pregunta válida. De acuerdo. exactamente, no, no Muy sería interesante el caso que nos excluyente. presentas. De acuerdo. Entonces, bueno, digamos que por ambos lados podríamos tener una protección acumulada. Obviamente, el objeto de protección es completamente distinto. Y obviamente, nosotros también vamos a ver que los requisitos para obtener la protección son diferentes, mientras que en el diseño es la novedad, en la obra como tal sería la originalidad, mientras que en el diseño se requeriría un registro constitutivo, en el caso del derecho de autor sería meramente declarativo. Bueno, y ahí hay una cantidad de cosas que tendríamos que evaluar si estamos en el litigio. El término de protección varía sustancialmente, imagínense, de 10 años en diseño industrial a 80 años si contamos
con el tema de la vida del autor más 80 años después de su muerte y 70 años si se trata de una persona jurídica. Entonces los términos de protección son completamente diferentes y son cosas que tendríamos que analizar también en el momento en que vamos a pensar en un litigio, ¿no? Y bueno, aquí simplemente colocarles un ejemplo, qué pena, es un tema más de índole contencioso administrativo, pero quise mencionárselos. Este pequeño caso es un caso que se dio en la Dirección Nacional de Derecho de Autor hace muchos años y se los cuento brevemente. Se hizo una solicitud del registro de unas botellas. Estas botellas eran unas botellas de cerveza, como están ahí mencionadas, Botella Brava, Águila, Club Colombia, etc. Y bueno, el jefe de la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor negó el registro de esas botellas. Después de eso, se interpone un recurso ante el director de Derecho de Autor, confirma la decisión de la Oficina de Registro y esto pasa al contencioso administrativo. Pero básicamente lo que la Dirección Nacional de Derecho de Autor en ese momento esgrimía era que no podría considerarse estas botellas como una obra de arte porque ellos decían la mayoría de los elementos que determinan la forma de las botellas no parten de una arbitrariedad de un artista o de una arbitrariedad de un autor. No está tratando un artista o un autor de expresar una idea a través de las botellas, sino que obedecen más a necesidades que se tienen para que una botella pueda cumplir su función. Es decir, que las dimensiones de la botella corresponden a su capacidad de almacenar o de contener ese líquido. Que el color obedece a la necesidad de proteger al producto de los rayos directos del sol, porque la cerveza necesita unos estados de conservación y para eso contribuye el color de las botellas. Entonces, básicamente, lo que dice la Dirección Nacional de Derecho de Autor es que todas esas características están condicionadas por la necesidad del producto y no parte del trabajo creativo de un autor. Después de muchos años, porque les digo que este litigio duró muchísimo tiempo en el Consejo de Estado, hace un par de años, más o menos en el 2021, creo, esto salió a favor de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y efectivamente se consideró que no se trataba de una obra artística y que por lo tanto se confirmaba ese rechazo que en su momento había realizado la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y bueno, llegamos aquí a un tema que para mí se me hace que es uno de los más complicados en materia de litigios, no solamente en obras de arte, o sea, en general en derecho de autor. Y es el tema del juramento estimatorio, ¿sí? A partir de que se exige el juramento estimatorio y esto fue a partir de la expedición del Código General del Proceso en el año 2012, entonces se dice que cuando yo presento la demanda, entonces tengo que indicar de una vez ahí, mediante el juramento estimatorio, cuáles son las pretensiones que yo tengo, el calcular el monto de esas pretensiones. Pero miren que lo que dice acá, y utiliza esta palabra, deberá estimarlo razonadamente, razonadamente. Y uno dice, ok, razonadamente, bueno, uno puede pensar en todos estos mecanismos que nos explicó previamente Ricardo o cualquier otro que sean aceptables, ¿sí? Pero fíjense lo que pasa acá, y aquí es donde uno comienza a sentir temor, ¿no? Dice, si la cantidad estimada excediera en el 50% a la que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura o a quien haga a su vez una suma equivalente al 10% de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada. Y ya esto ha sucedido, es decir, ya han habido autores que han demandado y que han recibido esta sanción como consecuencia de haberse excedido en el 50% en cuanto a la cantidad probada del perjuicio en el momento en que al final se profiere la sentencia, pues el juez ha sacado esta sanción. En uno de los casos que les traigo, se los voy a mostrar. Pero el tema es que, por ejemplo, esta cuantificación no aplicará a daños extrapatrimoniales. Es decir, si yo voy a interponer una demanda en donde mis pretensiones
básicamente están referidos a daños extrapatrimoniales, me salvé de hacer el juramento estimatorio, en teoría. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese daño extrapatrimonial, entonces, ¿a quién le va a corresponder determinarlo? Al juez. ¿Y al juez con base en qué? Al juez con base en su arbitrio judice. Y entonces uno se pregunta, pues puede suceder, se puede encontrar uno con un muy generoso, y yo sé que la Corte Suprema ha dicho, no, el arbitrio judice no es arbitrario, también está encaminado por unos criterios y una racionalidad y todo lo demás. Sí, claro, eso sí es cierto, también se ha decantado mucho en este aspecto mediante jurisprudencia, mediante pronunciamientos de la misma Corte, pero claro, no deja de ser muy al criterio subjetivo del juez a pesar de todo, ¿sí? Entonces uno dice, sí, me salvé de hacer el juramento estimatorio, ya tengo garantizado que por lo menos así me haya equivocado, no me van a colocar una multa, pero obviamente quedó sometida a un poco de subjetividad, si no es muy poco o muy alta, de parte del juez que está a cargo de este proceso. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de los derechos morales. En el caso de la infracción de los derechos morales, como yo les había mencionado al principio, si bien pueden haber unas consecuencias que generen daños de índole material, pues también pueden haber unas consecuencias que generen daños de índole extrapatrimonial, en donde le corresponderá entonces al juez aplicar su arbitrio judice. Entonces, yo no sé si esto lo dejamos para la siguiente pregunta, porque creo que aquí ya se me acabó mi tiempo, pero seguimos después con esta. Listo, Gracias. listo, súper, súper, Carolina. Bueno, vamos a seguir con Ricardo, porque entonces acá ya vimos, digamos, como unos problemas en los litigios, ¿no? En la práctica ya como tal, ante las disputas. Pero yo sí creo que también es muy importante conocer cómo ha cambiado el mercado de arte en Colombia, porque yo creo que nosotros pensamos o tenemos, digamos, ahí bastante vacío de ignorancia acerca de qué tan fuerte es el mercado del arte, porque muchas veces si nosotros estamos alejados del mercado, podemos decir, realmente casi no tenemos artistas, el mercado es incipiente, eh, pero digamos ya desde el punto de vista de alguien que está en el medio, que está en el mercado, queremos, Ricardo, que nos comentes cuál es, cómo ha cambiado uno el mercado de arte, porque sé que ha cambiado, y cuáles son esos principales retos que tenemos nosotros de cara a la valoración de obras de arte de acuerdo con la norma técnica. Eh, um, bueno, el mercado del arte, a ver, pienso que hubo como un renacimiento eh, en el momento en el que un grupo como de instituciones, incluidos la Cámara de Comercio, decidieron producir arte hace, hace varios años ya. Eh, um, digamos que veníamos de un momento en el que de pronto el arte se había percibido muy cercano al narcotráfico, las piezas más costosas se creía que estaban de pronto como en manos de quienes en su momento pues tenían más poder adquisitivo, ¿no? Incluso obras que pudieron haber llegado de Europa fueron compradas ahí, pero pues bueno, en general el mundo del arte sufrió mucho eh, con la caída del narcotráfico. Pero luego, y es como, digamos, más como a la temporada a la que yo pertenezco, como a la generación de consultores de arte y pues gente que nos estamos preocupando por esto, más como en este renacimiento, con la reaparición de la Cámara de Comercio, Arbo y todo esto. Cuando yo empecé, no eran tantas galerías, ahorita son hartísimas. O sea, hay distritos enteros en los que uno puede encontrar por distrito 40 40 espacios ofreciendo arte. Antes de pronto si uno pensaba uno decía, quiero hacer una inversión en arte, la cantidad de nombres disponibles pues eran mucho menores. Si uno se para por allá en los 80s, los 90s, o sea, ahí hablaban del grupo en esa época, ¿no? Si uno piensa, apela un poquito como a la historia del arte colombiano, cuando hablaban del grupo, esos eran Fernando Botero, Ramírez Villamizar, Negret, Luis Caballero, y se me están escapando otros, pero el grupo, o sea, era eso. Hoy en día el mercado es mucho más grande, o sea, hay artistas, o sea, estos que estoy diciendo siguen ahí, a ellos han accedido otros artistas que entran a hacer como el combo pues de los másters, como las obras de arte más costosas y más,
más, pues, más valiosas que hay, pero pues también, y un poco como lo decía hace un rato, si uno puede acercarse hay mercado de artistas emergentes, de gente recién graduada de la universidad, que están también ahí pujando y poniendo digamos, como ese producto ahí. Mm, hay otro elemento que es reciente, que se llegó hace más o menos 10 años, que es la llegada de las casas de subastas privadas a Bogotá. Bogotá Auctions Lefebvre, recientemente la casa de subastas de la Independencia. Entonces, ellos también proponen una dinámica de mercado distinta, en donde consiguen las piezas, es más desde la necesidad de pronto económica de alguien liquidar sus cosas, entonces, pum, las mete a remate y el público que conoce vaya a pescarlas para luego poder, digamos, tenerlas y acceder o aguantarlas por un tiempo. Cuando digo aguantarlas es tenerlas en sus manos, especular un poco acerca de si el artista va a seguir siendo importante en el futuro o no para jugar con las piezas en el futuro. Entonces, digamos que las casas de subastas permitieron como también crear esa dinámica. Y bueno, las ferias. Antes era solamente Artbo, ahora hay una feria que se llama la Feria del Millón, entonces también es una plataforma para gente que quiera apostar, ¿no? Ahí, artistas jóvenes. Yo pienso que este mercado me gusta imaginarlo como si estuviera uno haciendo, comprando tarjetas Pokémon y en algún momento empieza a cambiar tarjetas Pokémon con otros, qué sé yo, la tarjeta así rarísima que viene con dorado y es Pikachu de cierta serie, de cierto momento que está, ¿saben? Todo el imaginario que el coleccionismo puede aplicarle a las cosas, pues está ahí. Eh, entonces, pues realmente ha entrado mucha obra al mercado. Las universidades, últimamente ha habido más universidades produciendo artistas, o sea, hay nuevas facultades que se están abriendo y definitivamente en cantidad de artistas que se han graduado en los últimos años, pues, o sea, sí ha aumentado, pero en medio de todo esto y de toda la cantidad, o sea, la cantidad de tiempo que estoy mencionando, desde la llegada de Arbu, la Cámara de Comercio y todo esto, pues realmente sí ha crecido. O sea, ha habido un mercado que ha sabido soportarlo. Ha habido familias que al tener un hijo que se hace artista, de alguna manera se convierten en un centro de gravedad que también beneficia al mercado, ¿no? Y pues hay unos mercados de diferentes, como digo, de diferentes escalas. Pienso hoy en día que en Colombia gente que esté con la capacidad de comprarse un Fernando Botero de $2 millones no son tantos. O sea, eso es una cosa distinta. Y cuando se compra, se mueve una pieza de esas, se mueven otros artículos. Ahí se mueven casas, se mueve efectivo, pueden hacer cambios por, no sé, hay muchas cosas en una obra de arte tan costosa. Creo que fue, ¿es mi internet o fue Ricardo que le falló el internet? La misma pregunta me estaba haciendo yo porque quedé Sí. asustada. Yo dije, ¿será que me estoy Entonces creo quedando? que Ah, la falla viene de Ricardo, que se le cayó la conexión. Pero está raro porque aparece conectado. Bueno, mientras Ricardo se conecta. Ah, ya, volviste. ¿Hasta dónde me quedé? Nos estabas comentando, digamos, la evolución, digamos, que ha tenido, que ahorita encontramos más mercados, y pues, digamos, esto ha permitido, digamos, que el mercado, digamos, crezca en Colombia en cuanto al arte, ¿no? No es tan incipiente, digamos, y ya son, digamos, pocas personas que pueden acceder a los grandes artistas o, digamos, Sí, aquellos artistas de los 70 de los 80 y pues se sí, hace de pues, manera más restringida. sí, bueno, cerrado entonces ahorita cuando me quedé solo yo ahí emocionado hablando. Que cosas como la Feria del Millón, o sea, que una persona tenga $1 millón para gastarse en una obra de arte, te dice bastante. O sea, ya tienes $1 millón y les va bien, ¿sabes? Y quienes están comprando no son tontos, es gente que ha viajado, que conoce museos, que ha visto exposiciones en otras partes, que está comprando porque le gusta, ¿sabes? Que se está haciendo fan de un artista.
¿sabes? Cuando le compras a un artista, te haces fan de él y aguanta, o sea, y lleva varios años creciendo. Hay años que han sido de pronto más difíciles, pero en general para Colombia. Pero realmente, eh, y bueno, de pronto me salgo del contexto colombiano, pero si uno compara esos comparativos que se hacen con el SIP 500 alrededor del ART 100, o sea, la pendiente del ART 100 es superior al SIP 500. Y yo temo que aquí en Colombia, y yo pues por conociendo mi mercado, porque pues yo muevo arte todos los días, es posible que haya cosas que sí hayan crecido más. Si uno hiciera como el, no sé, bueno, de pronto aquí no nos da para el index 100 colombiano, nos puede dar para el index 30, pero puede ser superior a otras formas de inversión. Entonces sí, yo sí creo que definitivamente ha crecido y todavía le queda un tiempo. Y atando, digamos, a lo que nos cuentas también ahí y digamos con lo que nos comentabas en la parte inicial de pues revisar también de dónde viene la obra, ¿no? Eh, digamos, si tiene algún antecedente, digamos, que está asociado, digamos, con lavado de activos o cosas por ese estilo. em, te queremos hacer una pregunta y es ¿qué importancia tiene la certificación de las obras para, digamos, la prevención del fraude? Y si las herramientas actuales, pues tú crees que son suficientes para garantizar esa autenticidad. Porque eso también es un tema, pues, digamos, Ustedes han tiene visto, muchas zonas grises. sí, a ver, yo pienso de pronto a coger a Fernando Botero otra vez. O sea, si alguien quisiera hacer harto dinero aquí en Colombia falsificando, pues lo habría hecho con Fernando Botero. ¿Sabes? O sea, es como poner una imprenta en la casa si tienes la habilidad para pintar y dibujar igual que él. Eh, Ahora, lo siguiente es, ¿han visto alguna vez cómo son los certificados de Fernando Botero? Ah, ¿Tienen alguna idea? No sé, digo, por si han estado cercanos a eso. Bueno, pues a Fernando Botero llegaba la gente y le mandaba un correo electrónico a su correo, que era un correo de estos de Mac, con la foto del cuadro y le decía, maestro, mire, yo tengo esta pieza, usted me puede dar el certificado. Pues Fernando Botero en su impresora de allá, en papel bond normal, con inyección de tinta de los 90, imprimía un papel que tenía la foto y luego con su mano escribía, obra de mi mano, Botero. Ese papel, ¿qué garantía podía dar? Ese papel es absolutamente falsificable. Si alguien ya tiene la habilidad para dibujar al mismo nivel que él, pues obviamente ese papel lo iban a pasar por encima, pero ciertamente ese objeto era un certificado. Entonces, esto me lleva a, digamos, a aclarar una cosa que es clave para entender este tema y es, una cosa es de la certificación y otra cosa es el certificado. La certificación es el proceso. Entonces, ¿qué proceso le meto yo a encontrar esa autenticidad? Yo le puedo meter biblioteca y buscar todos los libros de Fernando Botero hasta que encuentre el periodo, el momento, el tipo de técnica que estaba usando, la misma paleta de colores, y cojo todo ese documento y genero bibliografía y digo, mire, hice un proceso de certificación y encontré la pieza, o encontré piezas que son hermanas, que el tipo de trazo es el mismo, o sea, esto, y hago como ese proceso para identificarla. Puedo meterle pruebas técnicas. Entonces los llevamos, le tomamos pigmentos y comparamos con otras piezas que ya se sabe que son originales, y entonces le sacamos pigmentos también. Comparamos y decimos, oiga, no, o sea, esto es bueno. Podemos revisar en periódicos de la época exposiciones que hubo, si en algún momento salió. Podemos revisar quiénes fueron los anteriores dueños de la pieza y empezar a rastrearlo. Venga, ¿viste a quién le compró esto? ¿A quién le compró hasta que llegamos al punto? ¿Cierto? Entonces todo eso es certificación. Y uno puede coger todos esos papeles, pero todavía no tiene un certificado. El certificado lo firma el artista. Entonces, entonces, digamos como que hay algunas cosas que aún están por solucionarse. Aquí en Colombia hay una asociación colombiana de galeristas que se llama AGAC y están con ese tema acerca de si todos acuerdan una manera de cómo es ese procedimiento. Incluso hay preguntas como, ¿será que lo montamos en un NFT y todos nos hacemos un NFT y todos tenemos que hacerlo de la misma manera? O el proceso de certificación es que el artista tiene que salir hablando en video al lado de su pieza en un NFT. O sea, imagínense el nivel, ¿no?, de desarrollo, porque, pues, o sea, uno puede entregar también un papel así de sencillo. Nosotros en la galería, pues, que entregamos como certificado? Es un papel membreteado por la galería que dice la ficha técnica
y al final pues firmamos, digamos, yo firmo como director de la galería como esto es una pieza auténtica de no sé quién, y lo puedo decir con conocimiento de proveniencia. Yo mismo se la recibí al artista y no tendría que romperse, y digamos que la proveniencia puedo, si alguien en el futuro quisiera saber y el papel está ahí, va a llegar a mí y a través de mí llegaría el artista y yo tengo todos pues, los elementos para probar que la pieza es original, ¿cierto? Pero, pero pues hay cosas que está roto, o sea, hay cosas que en algún punto, o sea, pienso, y esto me hace pensar un poquito en lo que explicabas ahorita, Carolina, sobre ese punto medio entre lo industrial y el arte. Y, y en la norma nos preguntamos a veces sobre si el archivo digital de una fotografía, que ese archivo es la matriz de reproducción de un conjunto de copias, ¿cierto? Que se van a producir de manera industrial van. O si la matriz de un grabado punta seca, entonces un grabado punta seca es una placa de metal que el artista raya y genera pues, un dibujo y luego ese dibujo le ponen tinta y entonces esa placa de metal se pone sobre varios papeles y el artista dice, de este voy a hacer 100 y queda la placa. ¿Esa placa en qué lugar queda? Pero esa placa es muy valiosa porque la placa permite sacar otras que uno diría son falsas, pues falsa no es, pero autorizada por el artista tampoco. ¿Cierto? A Andy Warhol le pasó eso. Andy Warhol dejó unas mallas de serigrafía en Holanda y allá tienen montado el negocio y son las mallas originales de Andy Warhol certificadas por quienes tienen la malla que certifica que sí era la malla de Andy Warhol, pero Andy Warhol nunca dijo nada acerca de si podían seguirla utilizando o no. Entonces sí, ese tipo de matrices nos generaban a nosotros muchas preguntas. Eh, pero pues bueno, hablando, volviendo otra vez al asunto del certificado, pues hay cosas que son imposibles de falsificar, ¿saben? Como un grabado punta seca de agua fuerte. Es el papel que fue utilizado por la placa de metal y esa es la copia, digamos, 5 de 50. O sea, copiar esa cosa, eso es virtualmente imposible. O sea, tendríamos que llegar a un nivel de impresión nanométrica para, para falsificar algo como eso. O sea, hay pinturas que el nivel de maestría de los artistas y el nivel de investigación que hay acerca de la pincelada de ellos es tal que, o sea, para falsificar algo como eso, pues, o sea, te va mejor si haces tu propia obra, no tiene sentido. Bueno, aunque se han encontrado fábricas en China que pintan increíble también, pero fallaría en algún punto, o por pruebas de pigmentos, o por pruebas de carbono 14. Hay varios ángulos para poder, eh, digamos, como probar. Realmente en mi experiencia haciendo investigación de arte son pocas las veces en las que hemos llegado a un punto en el que digamos, ni idea, o sea, eso casi no nos pasa. Porque siempre hay documentación o siempre hay ángulos por donde se puede entrar para determinar qué es lo que tenemos en las manos. Y yo también te quería preguntar, esta aplicación de la norma técnicas, no sé si has conocido algún caso donde ya hayan aplicado la norma técnica, ¿no? Un Sí, caso que nos puedas comentar. sí, nosotros lo utilizamos para el avalúo de la colección de Itaú y para el avalúo de la colección de la vivienda. O sea, de hecho, eso es una cosa chévere, porque esas colecciones estaban bloqueadas, porque por normatividad no puedes, o sea, es que el tema de la norma es chévere porque como uno, como evaluador, no puede llegar, o sea, uno no puede llegar a decirle a alguien cuánto valen sus cosas, ¿sí? Si tú no tienes, estás certificado, ¿cómo alguien va a decirte cuánto vale tu apartamento? ¿Sabes? ¿Cuánto vale tu casa? ¿Sabes? No te lo pueden decir si no tienen conocimientos. Entonces, por ese bloqueo, las colecciones institucionales y de bancos estaban bloqueadas. No había quien entrar a decirles, póngale este precio para que lo metan normas NIF. ¿Sabes? No había ángulo. Pero cuando ya logramos esto, entonces pues ahí ya se abrieron las puertas y pudimos entrar a esas colecciones y bueno, pues ahí están evaluadas. Incluso luego Itaú, después del avalúo que hicimos, cogieron una buena parte de lo que dijeron, bueno, esto no está tan caro, se fueron al Nogar y lo subastaron. Creo que le sacaron más plata. Ok, entonces, digamos, gracias a los métodos de valoración que trae la norma técnica, escogieron a partir de los métodos que están ahí, digamos, cuáles serían los más fáciles, supongo yo, de aplicarlos y a partir de ahí, entonces, claro, ingresan, digamos que las obras de arte no es común que las instituciones, o no la mayoría, a menos de que se dediquen a eso, tener dentro de sus activos las obras de arte, poderles hacer, digamos, esa valoración que pueda entrar en norma NIF y en este caso, entonces los bancos usan la norma, hacen la valoración con alguno de los métodos que trae
y de esta manera lo ingresan a su patrimonio, pues en este A su caso con las contabilidad. normas internacionales, a su contabilidad, exacto. Y de esta forma, digamos, pueden establecer, digamos, qué decisión tomar de, ¿sigo conservando la obra o mejor salgo al mercado y me voy al Nogar y hago la oferta, me voy a Arbo o hago una subasta para una fundación, algún apoyo también social? Em, Sí, entonces, digamos, sí, resulta bastante interesante de que, digamos, incluso, esta norma incluso, pueda ayudar incluso a eso, ¿no? incluso con una cosa, y es que suele decirse que no es tan bueno llenarse de activos, porque en general los activos se deprecian, es decir, los carros se deprecian, los edificios se deprecian, pero particularmente con el arte, cuando ha sido comprado con conciencia, digamos que no le hubiera apostado a los maestros, ese no se deprecia, ese sube, es bastante más estable. Un Botero vale más cada día, un Obregón vale más cada día, un Luis Caballero vale más cada día, ¿sabes? Claro, Y solamente hay que tenerlos colgados ahí en un muro. de acuerdo. Bueno, Ricardo, muchas gracias con los ejemplos que nos traes porque es que esto nos aterriza un poquito más, ¿no? Digamos, ahí nos estamos informando y ya, digamos, podemos ver una obra de arte con otros ojos. No solo, ay, qué lindo el cuadro, sino, ay, cuánto puede valer ese cuadro y yo no lo estoy teniendo en cuenta para mi estrategia de defensa y de pronto sea más fácil practicar esa medida cautelar respecto del cuadro que está colgando en el apartamento de fulano y no las cuentas bancarias porque ya se insolventó. Y Entonces ahí ya de hecho es lo tenemos que otro activo interesante para poder practicar unas medidas, ¿no? sí. Ahí agrego una cosa, yo conocí hace varios años y ahí fue cuando dije como, uy, momento, ¿por qué Colombia no tiene esto? Conocí a un coleccionista español, él tenía una colección que giraba más o menos entre las 20 y las 30 piezas, eso iba cambiando, porque él siempre era como un jardín de rosas, él iba vendiendo una cosa y comprando una mejor y ahí las llevaba, pero el verdadero negocio de él era, era la finca raíz y él producía proyectos grandes en Irán. Entonces lo que hacía era conseguir el avalúo, la aseguración, poner las piezas dentro de una bóveda y luego conseguir cartas de las, digamos, de Christie's y de Sotheby's diciendo que sí, que si él quisiera subastar esas cosas que él tenía, ellos se le iban a, iban a aceptar los avalúos que él tenía porque sí, porque esas cosas valían eso. Y con todo ese combo de documentos, los bancos le daban el dinero y él lo que hacía era un constructor, pero su base de hipoteca eran como entre 20 y 30 piezas. ¿No? Entonces también como garantías, que de hecho eso estábamos hablando antes de iniciar la sesión de todo este tema de cómo las horas de arte también pueden ser una estrategia para que sean garantías, ¿no? Cuando las personas llegan a necesitar liquidez y esto puede ser un mecanismo útil y que uno también como asesor también pueda perfectamente, digamos, darle apoyo y ser un aliado estratégico para nuestros clientes. Y ahora vamos a retomar con Carolina para que nos cuente el caso que nos iba a mostrar hace un momento y también digamos que otros casos han ocurrido en relación con las obras de arte y qué medidas deberíamos tener en cuenta para efectos de los litigios en Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo he escogido 4 casos. Voy a tratar de hacer un paralelo entre 2 casos de Estados Unidos y 2 casos colombianos, con una salvedad. No es que sean exactamente iguales, pero sí podemos comparar algunos elementos, ¿sí? Entonces, voy a comenzar a compartir pantalla y comienzo con este caso. Este caso, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí la alcanzan a ver? Luisa, ¿me confirma Sí. si Sí, ven? sí, Ah, la bueno, estamos listo. viendo. Gracias, no los he escuchado. Bueno, entonces, el primer caso es este. Este caso es de unos grafiteros. 21 grafiteros demandan a Jerry Wolcott. Este señor hace parte de una familia que está muy involucrada en el negocio inmobiliario y adquieren este edificio que está ahí en la imagen alrededor de los años 70. Ese edificio con el tiempo, a ver, inicialmente era una fábrica normal. Por eso es que es así como cuadrado, no tiene como que mucha forma. Con el tiempo se comienza a volver atractivo para talleres de artistas. Entonces la familia lo que comienza a hacer es como alquilársela a estos artistas para que tengan ahí sus talleres y poco a poco ellos se van como entusiasmando todos en esta onda de pintar
arte callejero sobre las diferentes paredes del edificio. Y entonces, con el tiempo, un curador de grafitis le dice, no, pues este edificio deberíamos llamarlo como 5 Points. 5 Points como para referirse a los 5 distritos de Nueva York, como que él quería manejar el concepto de que todo estaba confluyendo allí en la escena del arte callejero, ¿sí? Este edificio lo llegaron a llamar la Capilla Sistina del Graffiti, estaba ubicado en Queens. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Y aquí tengo que hacer una salvedad. Eh, el fallo se realiza conforme a la legislación, pues, de los Estados Unidos, obviamente, y con base en una norma que está incorporada en la Ley de Derecho de Autor de Estados Unidos, que es conocida como VARA, por sus siglas en inglés, Visual Artists' Rights Act. Esta legislación es del año 90, pero es una legislación muy curiosa porque la protección que hay ahí en relación con los derechos morales solamente aplica para artistas de artes visuales, para artistas de pinturas, esculturas, este tipo de arte, evidentemente en virtud de que ya quedó corroborado con este fallo, y pues no aplica para todas las obras en general, ¿sí? O sea, no aplica para el autor de un libro, para el autor de un audiovisual, para el autor de otro tipo de obras, solamente artistas de artes visuales. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? El problema acá no fue tanto una discusión del derecho moral como tal, porque en Estados Unidos pasa algo muy curioso, y es que es posible en Estados Unidos transferir derechos morales y es posible renunciar a los derechos morales. O sea, eso es muy particular. A nosotros en nuestro sistema nos dicen ni puedes renunciar ni puedes transferir, ¿sí? Y eso es una gran diferencia. Pero acá el problema fue porque lo que se decía o lo que establece esa norma es que si tú vas a destruir el soporte, que en este caso es este edificio, o los muros que lo sustentan, te exige hacer una notificación a los artistas y esa notificación la tienes que hacer 90 días antes de la demolición o de la destrucción del muro o del edificio, ¿sí? Y la sanción que se impuso fue precisamente por no haber hecho la notificación. Por haberse omitido la notificación, entonces el juez considera, o mejor dicho, se condena a esta familia a pagar 6.7 millones de dólares de indemnización por daños estatutarios, que en cierta forma es lo que nosotros hoy en día conocemos para efecto nuestro como las famosas indemnizaciones preestablecidas, las cuales aún no hemos reglamentado, ¿sí? Eso significaba que estas personas debían pagar $150,000 por 45 horas en total. Y, a ver, uno al fin y al cabo pues desconozco si se supo cuál era como el interés de los dueños, si pensaron como, me queda más fácil destruir esto y pagar la indemnización, teniendo en cuenta que el proyecto inmobiliario que ellos tenían pensado realizar ahí equivalía a 400 millones de dólares, ¿sí? Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que ocurre? El juez dice, es que si usted hubiese notificado, algunas de las obras se hubiesen alcanzado a salvar bajo esta prerrogativa que tienen los autores de tener la posibilidad de ir a recuperar el pedazo de muro o lo que sea, ¿sí? Pero al final uno se termina pensando, de pronto también fue como una estrategia de los dueños porque al fin y al cabo el proyecto inmobiliario que estaba en curso equivalía a 400 millones de dólares, ¿sí? Entonces, precisamente esto fue, la demolición se efectuó por ahí como en el año 2013, como en el año 2014 se interpone la demanda, hubo todo un movimiento a nivel mundial de grafiteros quejándose por esto, hasta Bansky se pronunció y bueno, finalmente hubo esta condena y hasta ahí llegó el asunto, ¿no? Ahora, escogí un caso colombiano, que vuelvo y repito, no es igual, pero como que nos permite hacer este paralelismo, y es el primer caso fallado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor
cuando asumió funciones jurisdiccionales con ocasión del Código General del Proceso, que fue el caso de Gabriel Calle Arango contra el Centro Comercial San Diego. En este caso, bueno, ¿por qué varía un poquito? Bueno, varía un poco es porque en este caso toda la discusión sí giró en torno a derechos morales puro y duro. Y primordialmente la discusión se concentró en el derecho moral de la integridad, ¿sí? Acá no se discutió nada en relación con derechos patrimoniales, básicamente porque este mural fue encargado por parte no sé, la propiedad horizontal del centro comercial, ¿sí? Fue un encargo. A ver, parece ser que el municipio ya había requerido en otras ocasiones al centro comercial por contaminación visual. Creo que ellos utilizaban el mural, era más que todo como a colocar publicidad. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a colocar otra opción, vamos a encargar un mural. Y a raíz de eso contratan a este artista que está especializado en la realización de murales. Lo que se dice en el fallo de primera instancia es que efectivamente sí hay una conexión o un nexo causal entre la actuación del centro comercial de la propiedad horizontal y la infracción que se cometió frente al derecho a la integridad. ¿Por qué? Porque cuando se deterioró el mural, el mismo artista acudió al centro comercial y le ofreció él mismo como repararlo o él mismo restaurarlo, digámoslo de alguna forma, y el centro comercial hizo caso omiso y finalmente un día simplemente pintó completamente la pared, ¿sí? En el expediente o en el curso del proceso, uno de los argumentos que dijo el centro comercial era que este muro estaba amenazando ruina y que como estaba amenazando ruina se convertía en peligroso para los transeúntes y para las personas pues que constantemente cruzaban por ese andén y que por eso para repararlo tuvieron además de repararlo, pintarlo, ¿sí? Bueno, en este punto lo que hay que considerar acá es que aquí el asunto giró en torno a un perjuicio de naturaleza extrapatrimonial y una infracción del derecho moral que tuvo una consecuencia extrapatrimonial. Porque el mismo funcionario de la dirección dice que no estuvo probado consecuencias materiales o daño material como consecuencia de la infracción al derecho moral. Pero sí, finalmente decidió esta condena que fueron por 68.945.400 pesos como perjuicio de naturaleza extrapatrimonial por infracción a un derecho moral. Entonces, en este caso, pues esto fue arbitrio judicial, ¿sí? Entonces, bueno, en relación con este tema también dijo que había un atentado contra el decoro de la obra. ¿Por qué? Porque ya la obra no iba a ser como presentada en su estado natural, que era en ese muro. Realmente se había eliminado completamente, se había obviamente atentado contra la obra porque se destruyó completamente. Entonces ya no iba a ser posible tampoco reproducirla porque una de las pretensiones que tenía el autor era que le permitiera nuevamente pintarla. Pero pues ya eso no es posible porque es que si va a pintar una obra pues va a ser otra distinta, no va a ser la que está eliminada. Entonces al final la condena, además de esta indemnización, también fija una obligación en el centro comercial de realizar un aviso en donde, pues, en cierto modo hace un acto de contrición diciendo de que esa era una obra del artista Gabriel Calle y que obviamente no estaban autorizadas para destruirla. Pero sobre este caso quiero mencionar algo también. Una de las defensas que argumentó en su momento el centro comercial era decir de que habían hecho una consulta como a una autoridad en Medellín para saber si esa obra estaba o no protegida como bien de interés cultural y que la alcaldía de Medellín había dado respuesta diciendo que no. Y aquí hay una confusión porque, claro, el centro comercial consideró como una de sus defensas
que al no ser bien de interés cultural, entonces tenía el derecho o tenía la posibilidad de destruir la obra. Y pues estas son dos cosas completamente diferentes. Muy probablemente el hecho de que sea un bien de interés cultural podrá permitir o permitiría darle una valoración distinta a la obra, pero eso es independiente de la protección del derecho de autor, porque en el caso del derecho moral que estábamos discutiendo, que precisamente es la integridad de la obra basándose en la existencia de ella misma y su no destrucción, pues va a estar en cabeza del autor que es el titular de ese derecho, independientemente que ésta sea considerada o no un bien de naturaleza o de interés cultural, ¿sí? En esta segunda instancia, pues se revoca la sentencia. Yo, a mi modo de ver, considero que esto fue una sentencia de segunda instancia desafortunada, pero pues así son las cosas. Y finalmente, pues este artista pues no pudo ver reparado em, el dolor que tanto le causó precisamente la destrucción de su mural. Ahora voy a traer en paralelo otros dos casos que tienen que ver con la utilización de obras artísticas en obras audiovisuales. Este es un caso de película. Este es un artista, Frederick Hart. Él demanda a Warner Bros., el estudio, el famoso estudio de Hollywood, por la película El abogado del diablo. La razón es porque en esa película aparece, es como especie de una escultura que en la actualidad está ubicada en la fachada de la Catedral de Washington. Esa obra se llama Ex Nihilo y esa obra, a ver, fue un encargo que realizó como la diócesis o la arquidiócesis de Washington a este artista y pues ahí permanece en la catedral. Ahora, lo que ocurre es que en varias escenas de esta película aparentemente se utilizó esta obra, pero el problema es, bajo los argumentos del caso y del mismo autor, es que la obra fue modificada. ¿Por qué razón? La obra en la catedral, la que está ubicada en la catedral, representa un pasaje bíblico. Entonces, pues claro, tiene un contenido simbólico y religioso. Pero en las escenas del abogado del diablo cambia completamente el contenido simbólico de la obra porque se hace ver la obra como si fuera algo demoníaco. Por lo tanto, hay, pues obviamente, ellos alegan una infracción a ese derecho de la integridad, a lo que pretendía precisamente el autor cuando expresó a través de esa obra un sentimiento o una idea de lo que quería representar de manera religiosa. Y pues en la película esta obra cobraba vida y aparecían unos personajes teniendo relaciones sexuales, completamente distinto a lo que la obra representaba. Para que se hagan una idea, esta es la obra de la película, del otro lado es la obra original que está en la catedral. Y bueno, sobre este caso, para decirles lo siguiente, no pudimos conocer exactamente cuál fue el acuerdo a que llegó el estudio con el artista. ¿Por qué razón? Porque en una primera instancia, todo parecía indicar que el artista iba o que el caso se iba a resolver a favor del artista. Pero cuando el juez insinuó eso, porque el juez iba a adoptar una medida cautelar diciendo que frenaba la distribución de la película a través de la distribución que se realizaba en tiendas de alquiler de video y a través de la distribución que se realizaba, por ejemplo, por la venta de esos, en esa época eran VHS, creo, VHS y beta. Entonces, el juez estuvo a punto de adoptar esa medida cautelar, pero les dijo, salvo que lleguen a un acuerdo extrajudicial. De esta manera, el estudio se vio presionado a llegar al acuerdo, porque él decía, es que si me imponen esta medida cautelar, pues se va a retrasar mucho tiempo o por, por un periodo largo de tiempo
precisamente la explotación de una ventana que era muy frecuente en esa época. Acordémonos que en esa época era muy famoso Blockbuster y Betatonio. Entonces, se iba a frenar la explotación de la obra audiovisual en esa ventana. Y además de eso, se iba a frenar la explotación de la obra audiovisual a través de la venta del VH o del beta, ¿sí? Entonces, el estudio decide llegar a un acuerdo. Ese acuerdo fue completamente o la mayor parte del acuerdo de naturaleza confidencial, por lo tanto no sabemos en cuánto se valoró aquí la infracción, pero además de eso, el acuerdo le permitía al estudio no frenar la distribución en las tiendas de video. O sea, le dijeron, ok, listo, ya, manda así lo que tengas a las tiendas de video, así aparezca la obra, pero te comprometes a eliminar de la obra audiovisual todas las escenas de la película en donde sale la obra para la venta del VH o del beta. O sea, cuando ya lo vayas a vender en las librerías, cuando ya lo vayas a vender en las tiendas, pero a través de la venta del soporte, ya ahí esa versión no va a tener esa parte de la película, ¿sí? Entonces, bueno, ahí nos quedamos sin saber, pero entonces acá les traigo otro caso también relacionado con una obra artística utilizada en una obra audiovisual. Este es un caso relativamente reciente porque el fallo es de ahorita del mes de mayo, si no me equivoco, fue notificado el 15 de mayo del 2024. Básicamente, el artista Carlos Mazo argumentaba que se habían utilizado varias obras de él en una serie de Caracol muy reconocida que se llama La Selección, ¿sí? ¿Qué ocurre? En esa serie hay una parte en donde se hace referencia como a un lugar o a un club equino en donde hay todo un ambiente relacionado con el arte de la equitación y esas escenas están referidas un poco es a la vida de Faustino Asprilla, ¿sí? Ustedes saben que a Faustino Asprilla le gustan los caballos. Entonces, en esas escenas se ambientaban con estos cuadros que fueron realizados por este autor, que son cuadros de caballos, ¿sí? Él manifestó pues que no se contaba con su autorización. En su momento, lo que argumentó Caracol es que ese señor, el artista, no era el titular de los derechos que estaba reclamando. Precisamente lo que dijo Caracol fue, es que yo recibí la autorización de parte de este club equino que se llama Haz de Paso. Efectivamente, ese club equino había recibido en donación las obras de este artista, pero hay que tener en cuenta que en nuestra legislación se dice que independientemente de todo, el artista conserva el derecho de reproducción, ¿sí? Eso dejémoslo ahí pendiente. La otra cosa es que se argumentó por parte de Caracol de que este era un uso de minimis. ¿Qué quiere decir? Que era como un uso que debería ser considerado indiferente para el derecho, porque las obras aparecían solo por segundos y que era tan poco el tiempo que esa utilización debería ser considerada casi que incidental, ¿sí? Lo otro que se manifestó era que no había la violación de los derechos patrimoniales, precisamente por lo que les mencionaba al principio, que se había recibido esta autorización por parte de quien estaba poseyendo estos ejemplares de las obras y que además se debía aplicar una sección que está en nuestra legislación, principalmente la decisión andina 351 del 93, que está referida a la excepción panorama. Esta excepción se aplica para las obras que están ubicadas en lugares públicos o accesibles al público. Lo que pasa es que frente a este argumento, la Dirección Nacional de Derecho de Autor manifestó, estas obras no estaban en un lugar accesible al público, porque para poder ingresar a ese lugar se necesita o se requiere ser socio. Por lo tanto, no puedo considerar este lugar como accesible al público si para ello yo necesito pagar para hacerme socio y poder acceder a él, ¿sí? Entonces, eso fue más o menos como los hechos y la defensa de Caracol.
Ahora, en la fiación del litigio, entonces se estableció que se iba a concentrar en determinarse si había una infracción al derecho de paternidad y si había una infracción al derecho patrimonial de reproducción. Frente al derecho moral de paternidad, lo que dijo en su momento la Dirección Nacional de Derecho de Autor es, miren, todas las obras en el momento en que se ven o en el momento en que se pueden observar, aparece claramente la firma del autor. Y esa manera en que él firma es la manera usual en la que él obviamente identifica o se identifica como autor de esas obras. Entonces, pues considera de que no hay una vulneración del derecho moral de la paternidad, ¿sí? Y en ese sentido, por ahí no giró la discusión. La discusión giró fue en esto, en el derecho patrimonial de reproducción, porque se identificó primero que la obra artística sí estaba fijada en la obra audiovisual y eso se pudo identificar porque era posible a través de fotogramas ver claramente la obra. Es decir, la obra no aparecía ni borrosa, ni medio dilucidada ahí en las escenas, sino que era posible obtener incluso una copia a partir de un fotograma que se realizara de la obra audiovisual. Entonces, se dijo que claramente sí había una fiación y que esa fiación estaba enmarcada del derecho a reproducción y que ese derecho a reproducción no había sido transferido por el autor en el momento en que donó esas obras a esta institución. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Y volvemos a uno de nuestros problemitas. El principal, bueno, aquí por esa infracción al derecho patrimonial, que fue el derecho de reproducción, se condenó a Caracol en primera instancia a pagar al autor la suma de 59.615.000.000 o 0,73 pesos, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Después hubo una condena al autor precisamente por el tema del juramento estimatorio. Y esa condena fue de 43.296.912 pesos. Entonces, fíjense ustedes lo complicado que es este tema del juramento estimatorio, porque si bien logró demostrar en este caso el perjuicio que se le había ocasionado por la infracción del derecho de reproducción, pues se le condenó precisamente por haberse excedido en el juramento estimatorio. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo llegó el juez a estos 59 millones de pesos? El juez llegó a estos 59 millones de pesos porque tuvo conocimiento por las pruebas que constaban en el expediente que ya este autor había otorgado otras licencias, ¿sí? Es decir, había brindado autorización para utilizar sus obras en otras producciones audiovisuales. Entonces, este cálculo fue, digámoslo de alguna manera, un valor con base en el mercado. ¿En el mercado de qué? De las obras del mismo autor que ya él mismo había suscrito mediante contratos de licencia para otras producciones audiovisuales. Y con base en ese valor, lo que hizo la Dirección Nacional de Derecho de Autor fue calcular por el tiempo de aparición de esas obras en los diferentes capítulos de la selección y dijo, ok, fueron tantos segundos, por cada segundo esto equivale más o menos a tanto, con base en el mismo valor de mercado que lo calculamos con base en los mismos contratos de licencia que tiene el mismo autor en relación con obras muy similares, ¿sí? De hecho, Y ese fue el primer método que nos comentó Ricardo ujú, al inicio de la charla. Ese es el primer método y creo que ese es como el método más fácil, ¿no? A través de de otros acuerdo. casos, poder estimar ese valor para un caso similar, el que uno tenga. Y hay una pregunta, y me va a saltar rápidamente antes de que nos cuentes qué pasó en segunda instancia. Y es en el caso de San Diego, nos están preguntando por el chat si se le había pagado al artista por hacer el mural, o si le habían prestado el muro. Ahí, no No, sé si... sí, sí, fue una obra por encargo. De hecho, el artista tenía contratos con la propiedad horizontal del centro comercial en donde consta que fue una obra por encargo y que a él le pagaron por eso. Sí.
pero la discusión en el litigio se centró, fue en el derecho moral de integridad. ¿Sí? Claro, de haberlo eliminado, de Sí. haberlo destruido, pero sin haberle avisado en últimas. No, y además de eso, el tema es que él se ofreció a restaurarlo. Bueno, al final, la segunda instancia le da la razón al centro comercial. Yo creo que más por temas procesales, porque, por ejemplo, en la segunda instancia se tuvo muy en cuenta esta manifestación de un perito del centro comercial que decía que estaba amenazando con ruina ese mural y que por lo tanto se justificaba su destrucción, ¿sí? Entonces, pero pues, bueno, fue un tecnicismo porque se decía que la parte demandante, o sea, el autor, no había objetado ese dictamen. Fíjense cómo los aspectos procesales pueden enredar todo. Y al final, pues, le dio pleno valor a ese dictamen la segunda instancia, el Tribunal Superior. Ujú. Y bueno, acá en este caso, entonces, en la segunda instancia fue a favor de Caracol. Básicamente lo que dijo el Tribunal Superior es que se trataba de un uso incidental que prosperaba esa sección, que consideraba que por lo tanto era un uso que no debía estar autorizado y al no necesitarse autorización, entonces no había infracción a ninguna de las prerrogativas de naturaleza patrimonial que tenía el autor y en particular el derecho patrimonial de reproducción, que era el que estaba siendo cuestionado, ¿no? Aquí se condenó a pagar a favor de Caracol creo que fue por agencias en derecho, 1.300.000 pesos por agencias en derecho, creo que fue la condena que tendría que entonces pues asumir el artista, Carlos Mazo, y pues pagarle a Caracol. Y bueno, digamos que no sé, porque no he tenido conocimiento, si haya alguna intención de continuar más acá. Como les digo, este proceso es recientemente, este fallo es muy reciente del pasado mes de mayo. Entonces, bueno, esto es más o menos algunas de las vicisitudes que se pueden presentar en este tipo de situaciones. No, Dejo de súper aquí. interesante. Bueno. Súper interesante. Y ya para hacer el cierre, ya también con Ricardo, me gustaría que en un minuto, ya por el tiempo, porque es que de hecho este tema da de hecho, para todo un evento de una mañana, incluso para hacer en un espacio académico también, en otro espacio y poderlo comentar. Y porque sí, son muchos puntos los cuales uno puede analizar desde los dos puntos de vista que se conectan. Pero ya de manera rápida en un minuto, qué aspectos, ya desde el rol que cumple cada uno de ustedes, debemos tener en cuenta para proteger precisamente la titularidad de las obras de arte y después, digamos, evitar esta clase de riesgos de cómo valorarlo, de mirar si es original o no, y poder llevarlo, digamos, de una manera mucho más fácil si llegamos a tener algún litigio o alguna situación procesal con alguna obra de arte, para ya dar el cierre. Iniciamos con Ricardo. Gracias. Pues en principio, sí, pues hay que tener algún nivel de registro. He encontrado que hay formas, pues de pronto incluso hasta creativas y económicas a veces de generar esos registros. Perfectamente si un artista hace una exposición, el catálogo de la exposición puede, digo yo, ¿no? De todas maneras, seguramente tienes mucho más que decir, Carolina, pero eso se puede guardar como obra literaria y serviría luego en el futuro para, o sea, y lo junta todo, ¿no? Eh, Ahí pues ya en el tema de generar los certificados y todo esto, pues cada artista también es libre de hacerlo como considere, o sea, puede inventarse su propio formato, su propio papel membreteado, llevarlo a algún nivel de notaría en el que, qué sé yo, como genere una protocolización de documentos y todo esto. Creo que hay hartos mecanismos, pero me digo yo y ahora te dejaría la pregunta a ti, Carolina, ¿un NFT en este momento funciona? Pues mira, honestamente yo siento que eso también fue como una burbuja, ¿sí? Claro, primero porque mucha gente se confundió,
Mucha gente pensó que cuando estaba comprando NFT, estaba comprando derechos sobre las obras. Ese fue el famoso caso de esta Doom, del libro, que se presentó esa controversia porque en realidad compraron un NFT que era una representación del libro, más no implicaba la transferencia de los derechos, y quienes lo compraron por un valor alto tenían unas supuestas expectativas de realizar como, no sé, como una obra audiovisual. Entonces, fíjense que se ha prestado como para mucha confusión. Yo siento que se volvió muy especulativo, y creo que mucha gente al final se decepcionó un poco de los NFT y ahorita está como un poco quieta esa tendencia, ¿no? Pero bueno, no sé si, quiera, si quisiera como mencionar algo en relación con este tema de los registros. Bueno, dado que los registros no son constitutivos de derechos, pues sí, estoy de acuerdo con Ricardo, cualquier mecanismo probatorio puede ser útil. Claro, los registros son declarativos y al ser declarativos admiten prueba en contrario. Si una persona, incluso teniendo un registro, después otra llega y demuestra de que es el autor con otras pruebas, puede solicitarle a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pues, la modificación de ese registro. ¿Cómo? En un proceso judicial. Porque obviamente si yo me estoy usurpando la calidad de autor y coloco en el registro de derecho de autor que yo soy el autor de una obra sin serlo, entonces se me puede mandar por infracción de derechos morales, y esa persona dentro de las pretensiones puede pedir al juez, primero, que declare que es el autor, y segundo, que solicita a la oficina de registro el cambio del registro, ¿sí? Para que la oficina de registro lo modifique. Fíjate que incluso admite esa prueba en contrario. Y eso sin mencionar las consecuencias de naturaleza penal, porque hay un tipo penal que es de infracción a los derechos morales de autor, que consiste en eso, inscribir en el Registro Nacional de Derecho de Autor a nombre propio una obra que es de otro autor. Entonces, fíjate que puede haber ahí una consecuencia de índole civil y una consecuencia de índole penal, pero en todo caso, el punto es que yo sí puedo tener una prueba para desvirtuar lo que se consigna en el registro. Y el registro, tengamos en cuenta lo siguiente, no tiene análisis de fondo. ¿Qué quiere decir? La dirección confía de buena fe en la información que está suministrando el solicitante. Yo no llamo, o mejor dicho, la gente que está allá nos llama a investigar si lo que está diciendo el solicitante es falso o verdadero. Simplemente de buena fe creen en lo que se les está manifestando. Hay ciertas situaciones en las que ya el Consejo de Estado ha dicho, bueno, cuando las cosas son muy abruptas y que la persona en la oficina de registro puede notar claramente que ahí hay algo irregular, puede rechazar el registro. ¿Cuáles son ese tipo de cosas? Bueno, si yo voy allá y digo que yo soy la autora de 100 años de soledad, yo estoy segura que cualquier funcionario claramente va a decir, obvio que no. Entonces, no va a ser ese registro, porque claramente yo no soy la autora de 100 años de soledad, y eso es algo que es muy evidente. O cosas como este ejemplo que les he comentado. Si me van a registrar algo que probablemente no es susceptible de protección por derecho de autor, recordémonos que el registro es un registro de obras. Bueno, también se registran actos y contratos, pero lo que se registra primordialmente son obras. Y si me llevan a registrar algo que no es una obra, porque es un diseño industrial, y yo veo, y no, es que evidentemente esto no es una obra, evidentemente una botella de cerveza no es una obra. Entonces ahí sí puedes rechazar de plano ese registro. Pero no es porque esté obligado el registrador a hacer un análisis de fondo, ¿sí? Entonces, fíjense que el registro no es la única prueba, como lo mencionaba Ricardo, y pues sobre eso, pues yo puedo tener muchos argumentos ante un juez o incluso demandar ante un juez para que ese registro se cambie. Y yo quisiera decir algo para finalizar. Yo sé que el tiempo está que se nos ha implacable, pero quisiera mencionar algo. Frente a estas dificultades que nosotros identificamos en materia litigiosa,
de pronto algunos consideren que una salida es el tema de las indemnizaciones preestablecidas. ¿Y por qué razón? Porque si yo tengo, o mejor dicho, si yo como litigante escojo el sistema de la indemnización preestablecida y no el sistema de prueba del daño, yo no tengo que hacer juramento estimatorio, ¿sí? Eso está precisamente dentro de las propuestas del decreto reglamentario que publicó a principio de año o a finales del año pasado, no recuerdo muy bien, la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Si yo tengo la opción de escoger entre el sistema general de responsabilidad civil, en donde tengo que probar el perjuicio, y la posibilidad de escoger el sistema de indemnización preestablecida, puede suceder que yo diga, tal vez no tengo mucha capacidad para valorar a cuánto es el monto que equivale este perjuicio, más bien me voy por el sistema de indemnizaciones preestablecidas y me alivio de no tener que hacer el juramento estimatorio para no exponerme al riesgo, al peligro de la multa, ¿sí? Eso por una parte. Pero el problema es que en el sistema de indemnizaciones preestablecidas también hay unas limitantes, y eso es importante que lo tenga en cuenta el litigante a la hora en que quiera tomar esa decisión. Una limitante es que en la propuesta de decreto, o una de las limitantes que se plantea es, si hay varias personas involucradas en la infracción, la sanción que se le va a imponer o la condena que se le va a imponer a cada una de ellas va a oscilar entre 10 y 100 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, claro, la pregunta que yo me hago es, ¿y si hay posibilidades de que mi perjuicio equivalga mucho más? ¿Para qué me voy a ir por ahí? De 10 a 100 salarios mínimos, bueno, es que si es un botero, el perjuicio va a ser mucho más que eso, ¿sí? Entonces, fíjate que ahí esa persona va a decir, no, no me conviene irme por ahí porque voy a terminar recibiendo muy poquito por indemnización. Lo otro es que dice que si yo voy a irme por indemnizaciones preestablecidas, pero voy a reclamar varios tipos de infracción, no sé, yo aquí colocando un ejemplo, por derecho de comunicación al público, por derecho de reproducción, por derecho de distribución, por derecho moral, no, mentiras, esa es otra limitante, no se puede derechos morales. Pero bueno, supongamos que le sume varios derechos patrimoniales. En el decreto de indemnizaciones preestablecidas dice, si yo voy a optar por este sistema y voy a sumar y sumar y sumar pretensiones y diferentes tipos de perjuicios, dependiendo del tipo de derecho patrimonial, sumando todo, no puedo exceder del límite de 2.000 salarios mínimos. ¿Sí? Ahí está esa otra limitante. Entonces alguien podrá decir, 2.000 salarios mínimos es mucho o es poco, dependiendo de la situación concreta, porque al fin y al cabo, volvemos al ejemplo de Botero. Si es un tema de Botero, probablemente 2.000 es muy poco, 2.000 salarios mínimos en Colombia es muy poco, ¿sí? Entonces, eso es algo que caso a caso tendrá que evaluar el respectivo litigante para recomendarle a su cliente irse por el sistema de prueba de daño puro y duro o irse por el sistema de indemnizaciones preestablecidas. Con un ingrediente adicional, lo que les mencionaba, yo no podría utilizar el sistema de indemnizaciones preestablecidas para perjuicios materiales o extrapatrimoniales derivados de una infracción de un derecho moral, ¿sí? Ahí sí, recuerden que eso está en arbitrio judice. Entonces, ahí sí no me serviría el sistema de indemnizaciones preestablecidas, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando lo tengamos reglamentados, prácticamente va a ser parte de la estrategia procesal analizar esto previamente, ¿sí? Entonces, eso era como lo último. Bueno, y simplemente también para que lo tengan en cuenta, también se va a aplicar las indemnizaciones preestablecidas para aquellos actos de elusión de las medidas tecnológicas de protección o infracción a la información de la gestión de derechos. Que si bien no es derecho de autor como tal, recordemos que en nuestra legislación de derecho de autor sí se encuentra la protección de las medidas tecnológicas y de la información para la gestión de derechos. Pensemos en las posibilidades en donde, no sé, un artista utilizó una medida tecnológica para proteger su obra. Puede suceder. Y si utilizó una medida tecnológica para proteger su obra,
y la eludieron, entonces también podrá irse por el sistema de indemnizaciones preestablecidas. Puede pasar. O mejor dicho, si llega a salir este proyecto, hacemos una segunda sesión para ver finalmente qué fue lo que aprobaron y cómo se aplicaría. Ese sería el segundo encuentro que tendríamos cuando aprueben el proyecto de indemnizaciones preestablecidas, ¿no? Que ha sido, digamos, como de bastante debate si se debería o no aplicar, por ejemplo, en Colombia. No, yo les agradezco infinitamente a ustedes, por supuesto, por el tiempo, por la dedicación. Yo creo que es un espacio bastante interesante donde hablar de un tema que, digamos, de una u otra manera nosotros hemos tenido un contacto, pero nunca nos hemos sentado precisamente a conversar y menos también desde el punto de vista técnico que está pasando al mercado de arte. Y digamos, hay muchos problemas jurídicos, hay muchas zonas grises, tanto en para la interpretación legal, pero también en el mismo mercado del arte y lo que está pasando. Y también les agradecemos, por supuesto, a todos los participantes del día de hoy que nos acompañan a esta hora tan difícil y de una semana bastante compleja. Pero lo bueno es que esta charla, esta tertulia va a quedar grabada y va a quedar subida por YouTube. Entonces, después pueden con más tiempo, también calma, revisarla y si quieren también difundirlo a las personas que ustedes consideren que están en este tema y les interesa o si llegan a tener un caso, pues también lo puedan consultar más adelante. Mil gracias, Carolina, por supuesto, mil gracias a Ricardo, a todos los asistentes. Gracias a Carolina está ustedes. pidiendo por el chat que cómo te pueden contactar. No sé si tengas Ah, un... sí, Ya Ricardo tienen el contacto, entonces falta el contacto de Carolina para que voy también... a colocar aquí mi correo personal en caso de Listo, que... perfecto. Y no, mi gracias, nos llevamos con muchos insights de la charla del día de hoy desde los dos sectores que los podemos integrar plenamente y esos casos prácticos que nos comentaron. Yo creo que son vitales porque nos ayudan a abrir un poco nuestra visión como abogados, ¿no? Y también poder ser unos aliados estratégicos de nuestros clientes y decirles como ustedes también tienen en el arte otra alternativa para un determinado caso o tenga en cuenta estos riesgos que se pueden presentar, por ejemplo, con el juramento estimatorio y puede que lo sancionen, es un riesgo que hay ahí si no calculamos bien ese daño. Entonces, Sí. son muchos puntos a tener en cuenta y mil gracias nuevamente a todos por su asistencia y ya con eso finalizamos. Que tengan un feliz Muchas gracias. viernes y, por Muchas supuesto, un feliz gracias por la fin de invitación. semana con puente. Que estén bien. Muchas gracias. Chao. Saludos, chao.